¿Qué tal? ¿Cómo están? Oh, bastantes han saludado, ¿no? Sí, Cielo, Miguel, Alanis, Abigail, Angeluz, Angie, Alexandra, Fabiana, Kendra, Isabel, Joana, Cristian. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hoy día vamos a ver un tema que es muy pedido, ya ha venido bastante en exámenes de admisión. Bastante, bastante. Que es, Oliver, ¿qué tal? Prehistoria. El tema, aún no estoy compartiendo pantalla por si acaso. El tema anterior, el tema que vimos la semana pasada, tiene por objetivo entender cuál es la explicación que la ciencia, en este caso la biología, la genética, nos da acerca de la presencia del hombre en la Tierra. Cómo es que nosotros llegamos a poblar el planeta, ¿no? Porque somos, como diría un filósofo italiano, somos el único animal que se da cuenta que ha evolucionado, porque los demás animales han evolucionado, pero no se dan cuenta de ello. Somos el único animal que se tortura, ¿no? Tanto con ello, con tantas preguntas. ¿No? Hay otros que dicen, pues, que nunca llegaremos a ser felices. Estamos condenados a no serlo plenamente porque somos seres racionales y cada vez que logramos alguna felicidad siempre la cuestionamos, ¿no? Ahí están los tóxicos, ¿no? Que siempre están pidiendo, pues, quién los ama, por qué no los ama, cómo los ama, a quién le escribes, a quién no le escribes, por qué no le escribes, y no solamente disfrutan el momento y disfrutan la relación, sino que se van torturando, porque somos el único animal, pues, que nos cuestionamos, ¿no? Somos el único animal que nos torturamos a nosotros mismos. Somos el único animal, por eso nos dicen que somos el animal más peligroso, somos el único animal que justifica lo que hace. No, no es mi culpa, es que mi papá me abandonó, mi mamá quería más a mi hermano, mi hermanito me encerró, y siempre le echamos la culpa a otro, y nunca asumimos nuestras propias carencias y debilidades. ¿No? Los animales no son así, ellos son felices. Ellos están happy, ¿no? Pero bueno, entonces el tema de la semana pasada fue ese centralmente, ¿no? No porque somos infelices, sino cómo es que llegamos a la Tierra, ¿no? Cómo es que llegamos a la Tierra como animales racionales, me refiero. ¿Saben? Y el tema de hoy trata sobre cómo se desarrollan las civilizaciones, cómo es que aparece la civilización, cómo, además de ser animal racional, tenemos civilización. Ese es el tema de hoy. Y ese es el tema que vamos a pasar a desarrollar. ¿Ya? ¿Qué tal, Lady? ¿Cómo estás? Cristian dice, X, eso, ella se fue. Asumo que está utilizando lógica, ¿no? Profe, parece que Cristian le está fallando las vocales. Somos la única especie que sin ser toro nos sacan los cachos. Bueno, y acá ya estamos ya dando confesiones, ¿no? Jonathan pone, no sé qué idioma está escribiendo Jonathan. Me descuadraste ahí, sí, ¿ah? Cachi, me descuadraste, me descuadraste, me descuadraste totalmente. No sé qué idioma es ese, ¿no? A ver, por favor, si tienen alguna pregunta, háganla. Antes de pasar al tema de hoy, ¿está bien? Si tienen alguna pregunta, háganla. Del tema pasado, obviamente, ¿no? Si es que han leído algo, si han hecho alguna pregunta, si han cuestionado, háganla, ¿ya? Hombre, es caso de la vida real. Sí, eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. A ver, háganla, por favor. Si tienen alguna pregunta, háganla. Voy a estar un par de segundos, unos segundos acá, bueno, 30 segundos. Y Kendra dice, es que, ¿en qué idioma? ¿En qué idioma es así?
Me mataron, ¿ah? ¿En qué idioma es ese? ¿Ah? Ah, mira, ustedes cambian las letras y ahorran vocales. ¿Qué pasa? ¿No les alcanzan las neuronas? ¿Qué fue? ¿No terminaron de evolucionar? ¿Qué? Entiendo. ¿Qué pasó? No lo entiendo, o sea, no comprendo. A ver, bueno, comencemos, ¿ya? Comencemos. Dice acá, frío de frío, somos evolucionistas. Bueno, yo creo que sí, ¿ah? Yo creo que sí. Sí. Somos minimalistas. Son flojos. ¿A qué? Minimalistas son flojos. Ah, ¿qué es? Minimalistas. Necesidad de ser distintos. ¿No? Ah, ah. Cada generación hace eso, ¿ah? Esa es la clásica. Eh, Ahí dice, ¿no? Nadie es, porque siempre le ponen S, ¿no? Siempre le ponen S, no es que porque son varios, entonces tiene que ser varios, son nadies. Nadies nos entiende, dice, ¿no? Pero si escriben así, ¿quién les va a entender, pues? A ver, acá me dicen, profe, ¿cuál es el primer idioma? ¿Dónde está, profesor? ¿Cuál fue el primer idioma en desarrollarse? No sabría decirte. Lo que sí te podría decir, Odalis, bonito nombre, es que se cree que uno de los primeros idiomas que se puede haber desarrollado debió tener chasquidos. O sea, el juntar la lengua con el paladar debió tener chasquidos. Algunos lingüistas consideran que uno de los primeros idiomas lo encontramos en África, en los boquimanos, ¿ya? Pero no sabemos. Sabemos sí que a partir del Homo neanderthalensis tenemos lenguaje articulado, ya que como el Homo neanderthalensis enterraba a sus muertos, no se los comía, los enterraba, entonces ha quedado, y aparte que el Homo neanderthalensis ha desaparecido hace muy poco en términos de desarrollo, ha desaparecido hace que 150.000 años, eso realmente es muy poco. Entonces hemos encontrado sus esqueletos y el área de Broca, que es el área del cerebro para el desarrollo del lenguaje, lo tenía muy desarrollado. Además de ello, la separación entre la columna vertebral y las clavículas denotan, demuestran de que existía un desarrollo de las cuerdas vocales. Entonces, sabemos, por eso tenemos la certeza de que ya en el caso del Homo de neanderthalensis no habían pues rugidos o esos tipos de sonidos, sino que ya había un lenguaje articulado, ¿no? Ahora, ¿cómo es el primer idioma? No lo sabemos. Realmente esa parte sí está medio complicada. A ver, ¿qué más? Hay juventud de hoy, ¿verdad? Qué feo me ignoró el profe. ¿De qué? ¿Qué fue lo que preguntaste, Odalis? Cuéntame. ¿Dónde te ignoré? ¿Por lo del idioma? ¿Por eso lo decías, Odalis? ¿Ya? Ah, ya te estaba saliendo tu parte tóxica, ya te estaba saliendo. Ah, no te preocupes, no te preocupes. No, yo le respondo la pregunta a todos, no se preocupen. No, cálmate. No te preocupes. Eso, mándaselo por WhatsApp a él. A mí no te preocupes, yo sí te lo voy a responder, no te preocupes. Yo no te niego. Me voy a suicidar con H2O. Bueno, comencemos, ¿ya? Comencemos, ¿ya? Vamos con el tema de hoy. Vamos con el tema de hoy. Un repasito del tema de la semana pasada y con el tema de hoy. Chicos, ¿qué tal? ¿La hacemos el día... Mañana creo que juega Perú, ¿no? Mañana juega Perú. Con fe.
con fe que la hacemos. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿No? Voy a utilizar este formato, que tal vez otros profes lo han utilizado. Esto obviamente es un repaso, ¿no? Creo que la semana pasada no utilicé este, ¿no? No hay problema. La evolución, ya hemos hablado que la evolución es un proceso de adaptación, solamente un pequeño repaso de adaptación de las especies, por si tienes alguna duda que te quedó la semana pasada y por la falta de confianza en los primeros días, ¿no? En tu clase ya agarraste más confianza en el sentido de agarrar confianza para poder preguntar. Le decía que la evolución es horizontal, eso es algo que le expliqué la semana pasada, no es vertical, o sea, no es de menos a más, sino que todos los animales se adaptan de forma distinta, ¿no? Entonces el humano es uno más de todos los seres vivos que se han adaptado. La diferencia es que el humano tiene la capacidad de razonar, ¿no? Les mencionaba a ustedes, repaso, de que muchos animales son inteligentes. La inteligencia no es innata, exclusiva, única del humano, no lo es. La inteligencia es la capacidad que tiene un ser vivo de darle solución a un problema. Lo que sí es único del humano, lo que sí es innato del humano, lo que sí es exclusivo del humano es la capacidad de razonar. Eso sí es exclusivo nuestro, ¿no? La vergüenza, el tabú, el egocentrismo, la pena, ¿no? La envidia, eso es humano. También, pues obviamente la solidaridad, ¿no? Aunque es curioso, porque cosas muy buenas que tenemos los humanos, como la solidaridad, lo tienen varios animales. Es algo muy curioso, ¿ah? O sea, muchas de las cosas buenas que tenemos, el cuidar a nuestro prójimo, el ayudar, es algo que es muy animal. O sea, está en los animales. Los animales de otras especies también lo hacen. En cambio, las cosas negativas sí es únicamente nuestra. O sea, los animales no son racistas, los animales no son no te hacen bullying, los animales no hacen la guerra porque tú no crees en su Dios o no tienes la misma opinión. Sí lo hacen, obviamente, por territorio, porque es sobrevivencia, es porque piensas en el grupo, ¿no? Como animal actúas por la manada, si es que eres un animal gregario, pero ¿no? O sea, los animales no, no existe un solo animal que yo sepa, si alguno de ustedes sabe, por favor, me encantaría que siempre me gusta aprender y no tengo ningún problema, al contrario, sería un tonto si no aprendo de cosas nuevas que me digan mis alumnos, ¿no? De cosas que yo no sepa, obviamente, pero no existe ni un solo animal, ninguna especie de animal, voy a ser más exactos, que ataque sexualmente a sus crías. O sea, cuando nos topamos con ese tipo de ser humano, ese depravado, ese ser totalmente aborrecido, y uno le dice, este es un animal, e insultamos a los animales. En realidad, ese crimen es muy humano. Los animales no lo hacen. Es muy curioso. Acá hablamos de los representantes, ustedes recordarán, ¿no? De los tres, Lamarck, Darwin y Engels. Acuérdense que Lamarck pues, nos hablaba de la ley del uso y desuso, que es una ley obviamente que está totalmente desfasada, es una ley que nadie la acepta, científicamente no es aceptable, ¿ya? Pero que en su momento Lamarck lo propuso para dar a conocer su, su explicación de cómo los animales habían cambiado, ¿no? Luego tenemos a Darwin con la idea de selección natural y selección sexual. Acuérdense que selección entre comillas, ¿no? Porque no es que la naturaleza tenga un pensamiento, un razonamiento y seleccione, sino que la naturaleza selecciona más fuerte, ¿no? Solamente los que mejor se adaptan, los que mejor evolucionan, adaptación, evolución, sinónimos, logran sobrevivir. Ahí tenemos las dos obras de Darwin, perdón, El origen de las especies por selección natural, donde él no habla del hombre, recién en la segunda obra, El origen del hombre y la selección en relación al sexo, ¿no? Es donde ya habla del humano. Luego vimos a Friedrich Engels, que él hablaba pues que lo que nos vuelve humano es nuestra capacidad de producir herramientas. Ya somos humanos porque producimos herramientas.
Por eso que creo que la semana pasada con ustedes, creo que era, que conversábamos esto de que si el humano va a seguir evolucionando, ¿no? Y hay una serie de estudios sobre ello, y algunos dicen que sí, otros dicen que no, ¿no? Ese es un tema que nos ha machacado el cerebro, nos ha machacado culturalmente hablando, y que ha sido objeto de muchos estudios y de muchas novelas. ¿Cómo vamos a evolucionar? Si es que lo vamos a hacer, ¿no? Algunos dicen que sí lo vamos a hacer, y vamos a cambiar físicamente, ¿no? Vamos a cambiar físicamente. Acá, lo curioso es que si ustedes se dan cuenta, el ser humano, y la semana pasada yo se los decía, somos tan antropocéntricos que hasta creemos o hasta hemos creído que los seres extraterrestres tienen forma como nosotros, o que nosotros tenemos forma como ellos. O sea, somos tan egocéntricos, somos tan antropocéntricos, somos tan vanidosos como raza, que proyectamos a seres extraterrestres con dos brazos y dos piernas y una cabeza, ¿no? O sea, eso quiere decir que en algún planeta del ancho universo, un primate galáctico bajó de un árbol galáctico y caminó en una sabana galáctica y caminó en dos patas galácticas y movió sus manitos y se repitió todo exactamente igual. Porque es la única forma de que puedas tener, y que, ay, fue mamífero, ay, fue primate, un primate intergaláctico. O sea, en realidad esas visiones de extraterrestres, alienígenas, ¿no? No es otra cosa que una proyección cultural que el ser humano tiene hacia lo que cree, un sector cree que terminaremos siendo. Seres con una cabeza muy desarrollada por la idea equivocada de que mientras más cabeza tienes, más inteligente eres, y eso es algo que estuvo de moda en la década del 20, del siglo XX, pero que luego fue totalmente, este, se me fue la palabra, desfasado, totalmente excluido, ¿no? Pero quedó la imagen de seres extraterrestres así, cuerpo delgado, porque como todo lo haremos con la mente, supuestamente el cuerpo perderá musculatura, ya que no haremos ejercicio físico, ¿no? Entonces no tendremos necesidad de tener brazos anchos, piernas gruesas, ¿no? Para nada. Casi no tendremos boca porque no nos comunicaremos por las lenguas, por las cuerdas vocales, toda una serie de cosas, ¿no? Y otros piensan que no, otros piensan que no, otros dicen, no, no vamos a evolucionar así. ¿Por qué? Porque en los cambios físicos radicales responden a la necesidad adaptativa del humano o de cualquier otro ser al medio que lo rodea. Pero como el humano es el único animal que produce herramientas para adaptarse, casacas, ventiladores, autos, tanque de oxígeno, submarinos, aviones, etcétera, 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 entonces no tenemos necesidad de cambiar nuestro cuerpo. A lo mucho, con el pasar de los siglos, tal vez algunas partes de nuestro cuerpo vayan a modificarse o a desaparecer. Como algunos creen que desaparezca la almohada del juicio, porque la almohada del juicio es un rezago evolutivo de cuando teníamos hocico, y como teníamos hocico, o como se le llama prognatismo, necesitábamos varias muelas para poder masticar la corteza de árboles o las semillas. Al momento que comenzamos a comer carne quemada, carne pasada por fuego, que es mucho más suave, ¿no? Entonces los músculos masticatorios comenzaron a adelgazarse, el cráneo, que le daba mucha parte ósea al hocico, comenzó a darle más al cerebro para obligar un cerebro mucho más grande, ¿no? Pero nos queda un rezago evolutivo que es estas muelas. Otro rezago evolutivo que también va a desaparecer, dicen algunos, tiene que ver pues con el cabello, dicen, ¿no? Porque nosotros, si te das cuenta, somos el único primate que no tiene pelos en el cuerpo. Todos los primates tienen pelaje, todos, nosotros no. ¿Por qué? Algunos, la respuesta es porque al caminar en marcha bípeda, el pelaje lo que hace es cubrirnos de la intemperie, cubrirnos del sol, y como ya estamos parados de manera erecta, el sol cae sobre la cabeza, por eso es que queda más cabello en la cabeza, más pelaje, más pilosidad en la cabeza que en el cuerpo. Además que necesitábamos una forma de poder controlar nuestra temperatura, y esa forma de control de temperatura es a través de las glándulas del sudor. Entonces, si teníamos pelaje, no podíamos sudar tanto. Entonces, por eso es que también hacía esa mutación.
Otros dicen que también va a desaparecer el apéndice o el apéndice, que no tiene mayor, mayor función. El dedo pequeño del pie también no lo utilizamos casi, ¿no? Para caminar, etcétera. ¿No? Dice, pero en grandes cambios físicos no lo ven algunos, ¿no? Hay muchos autores, hay muchos biólogos, muchos genetistas que han investigado y han aportado sobre esto. Hay muchos libros de literatura que han aportado sobre esto. Yo les recomiendo a ustedes que lean, ¿no? Yo sé que ustedes hacen, más allá de la broma que hicimos al inicio, de la escritura, yo sé que lo hacen ustedes porque es la época y porque lo hacen porque están en el chat, pero yo sé que también saben escribir. Yo les recomiendo bastante que lean, ¿ya? Y que lean literatura, ¿saben? Literatura. Y no que lo lean como una obligación. La lectura no es obligación. Ahora, si no te gusta leer, bueno, eso no te hace menos, para nada. Pero sí te diría que replantees tu futuro, porque si vas a estudiar en una universidad, la lectura va a ser parte de tu vida. ¿Está bien? La lectura va a ser parte de tu vida y no te engañes con eso de que porque voy a números no voy a leer. Esa es una total mentira. Total mentira. Total mentira. Los que van a letras leen un poco más, pero no quiere decir que el que va al número no lee. Sí lee, y lee mucho. Física, química, matemática pura, lee y lee mucho. Solo que el que va a letras lee más. Y es lo mismo, el que va a letras no se engañe diciendo que no voy a llevar números. Es una total mentira. ¿Está bien? Porque por algo a donde piensas ir se llama universidad, conocimientos universales. Así era como se pensaba antes. ¿Me entiendes? A ver, el que te habla estudió historia. Ya, yo soy licenciado en historia. Y yo también cuando ingresé a la universidad dije, no voy a leer, no voy a hacer números, no voy a hacer números. Yo llevé el primer año matemática uno, primer año, ¿ah? Matemática uno, primer semestre. Después llevé estadística uno, estadística 2 y estadística aplicada a las ciencias sociales. Llevé economía general, llevé microeconomía y macroeconomía. O sea, sí llevé números. Porque si voy a estudiar historia y voy a estudiar historia económica, ¿cómo puedo yo plantear cuadros estadísticos? ¿O cómo leo cuadros estadísticos? ¿Cómo entiendo la balanza de pago? Porque historia no es contar cuentitos. ¿Cómo entiendo la balanza de pago de la Francia del siglo XVII en comparación con la Francia del siglo XVIII? Pues debo tener conocimientos no profundos de economía, pero sí debo tener conocimiento de economía, de estadística, de matemática. Y eso lo mismo le pasa que a la literatura. Así que el que diga, no, yo me voy a letras porque no quiero hacer nada con los números, créeme que te estás equivocando. Y dos, aquel que piensa que voy a la universidad, voy a estudiar 5 años y luego mi título y trabajo, te estás engañando también. Porque si te diste cuenta, te dije, vas a leer toda tu vida, no te dije tu vida académica, es toda tu vida. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida, ¿entiendes? Es un estilo de vida. Entonces, leer es un estilo de vida. Y a eso estás apuntando si vas a la universidad. Si vas a la universidad solo pensando en tomar un título universitario y tener una carrera y tener dinero, eh, no lo tomes a mal, pero con todo el respeto que me merece, si es que alguno de ustedes piensa así, así comienza la corrupción. Porque lo que estás viendo es solamente cómo obtener un beneficio propio. Y es por eso que los grandes corruptos de este país tienen título. Y no les importa qué universidad sea. Mi recomendación, estudia lo que te gusta. Estudia lo que te gusta. Esa es mi recomendación.
Y por algo que te gusta te van a pagar. Y si eres bueno, te pagan bien. ¿Ya? Cuando yo, ahí está la famosa Lucy, ¿no? El Australopithecus, de los Australopithecus, los primates del cual provenimos. Cuando yo he encontrado y tengo algunos de mis exalumnos en Facebook hace años, ¿no? Y me decían, profe, ¿cómo está? Aquí pues, sábado, imagínese, profe, sábado 11:30 de la noche, haciendo un trabajo, no tengo vida. Yo me reía, pero decía, pero sí tienes vida, porque esa es nuestra vida. Si tú crees que tener vida es salir a disfrutar, a bailar y a tomar a una discoteca, tienes un concepto bien precario de lo que es vida. Bien precario. Y no es culpa tuya, es culpa de la sociedad, que nos hace creer que estudiar es una obligación, que leer es una obligación, cuando debería ser algo muy divertido. ¿Mm? Es así. Aquí está el Homo habilis, el primero de nuestra especie. Mira, mira el cráneo. Profe, ¿por qué tiene color distinto? Ah, es que estas partes oscuras son la reconstrucción, la parte que están claras son los huesos originales, ¿no? Es el primero en razonar, porque es el primero en producir herramientas. Acá está la famosa Pebble Cult. Profe, Pebbles me suena, claro, la hija de los picapiedras. Pebbles significa piedrita. Pebbles School, la cultura de la piedrita, la cultura del guijarro. ¿Mm? Entonces, él pertenece al género Homo, la especie habilis, y el resto más famoso, hombre del Dubai. Cuando te dicen hombre de, significa que han encontrado un hueso o una piedra. Y de quiere decir dónde la encontraron. El hombre de la Uricocha. Ah, es un hueso o una piedra hallado en la cueva de la Uricocha. Ahora, ¿a qué género pertenece? Obviamente somos, y todos los hombres pertenecen al homo, no todos los restos pertenecen al homo. ¿Y a qué especie? Ahí es donde tienes que buscarlo. En el caso de todas las especies americanas pertenecen al sapiens, todas. Luego tienes al Homo erectus, ¿no? El primero en salir de África, ahí está. El primero en usar fuego. Luego tienes al Homo neanderthalensis, que como te dije antes lo llamaban Homo sapiens. Cuando yo estudiaba en la academia, en el colegio, ya hasta primer año de universidad lo llamaban Homo sapiens, después se le quita ese término, ¿no? Evolucionó en Europa, vivió en Europa, nunca pisó África, ya por el hielo, la glaciación hizo que hubiera un bloque de hielo impresionante que separara África de los demás continentes, ¿no? Él vivió, produjo fuego, usó piel, le metía lanza a Mani y se vestía con Mani, ¿no? Primero en tener lenguaje y ritos funerarios. Y luego venimos nosotros, ¿no? La especie sapiens, que antes se llamaba Homo sapiens sapiens. No éramos Homo sapiens sapiens porque éramos doblemente sabios, ¿ah? No, si no es Homo, género, sapiens, especie, sapiens, subespecie. Subespecie. Entonces, si tú demuestras que no eres una subespecie, entonces tiene que quitarte esto de la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? La clasificación de los seres vivos en la biología. Eso sí, ¿no? La especie Sapiens viene de África, nosotros somos doblemente africanos, nuestro género es africano y nuestra especie también es africana. Es la especie que va a poblar el planeta, ¿no? Vivió en la era del Reno, que es cuando ya el periodo de la glaciación comienza la temperatura a elevarse, entonces los bloques de hielos comienzan a desaparecer y los grandes animales no se adaptan a este cambio climático, que es pasar de la glaciación al periodo interglacial, pasar del Pleistoceno al Holoceno, que es el periodo que hoy vivimos, ¿está bien? Y entonces comienzan a aparecer animales más pequeños, como el reno, el venado, etcétera, ¿no? Entonces comienza a desaparecer poco a poco la megafauna, el mamut, el mastodonte, el tigre de diente de sable, el megaterio, ¿no? Y usamos arco y flecha porque para matar a Bambi pues es más fácil con arco y flecha, ¿no? Flechazo y no mató a Bambi. El arte parietal, que es la pintura rupestre, y el arte mobiliar, del cual también hablamos la semana pasada, que es el culto a la fertilidad, ¿no? Todas las piedras. Se llama mobiliar porque lo puedes mover, mueble, movible, ¿no? Y acá tú te das cuenta cómo se destacan o las caderas y los pechos, ¿no? Se destacan bastante, que son hasta el día de hoy eh, partes del cuerpo que están sujetas al libido, ¿no? Al libido. El resto más famoso, el hombre de Cromañón.
el más famoso, no es el único, porque está el hombre Chancelada, el hombre Grimaldi, el hombre Lauricocha, Casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora entramos a la prehistoria. Ahora entramos, acá hay un resto de homos, y ahora vamos con la prehistoria. Antes de entrar a prehistoria, voy a volver a entrar a la sala, a ver si tiene una pregunta, y ahí nos vamos con prehistoria. A ver de qué trata la prehistoria. A ver, dejo de compartir un rato, ¿ya? A ver. Vamos a ver dónde fue que lo dejé. A ver, ¿qué fue? Me ignoró. Ah, bueno, esto ya no fue. La fe. Apuestón, es mi segunda clase, profe. Bien. Profesor, ¿dónde se encontraban los primeros signos de música? Ah, buena pregunta, Alanis. Bueno, sabemos que ya hay instrumentos musicales en el periodo del Mesolítico, ¿no? Y es que los primeros instrumentos musicales, justo voy a hablar de eso en un ratito, tienen que ver con los trabajos que se hace con la piedra, con la percusión, ¿no? Entonces, como el hombre trabajaba golpeando la piedra, ahora imagínate tres o cuatro haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, eso va tal vez en algún momento a llamar, a encontrarle un ritmo. Sabemos que los primeros instrumentos musicales son instrumentos de percusión, un tronco, una piedra, y es por ello que, por una cuestión evolutiva, hasta el día de hoy, a nosotros nos llama mucho la atención eh, los instrumentos de percusión. O sea, nadie va a un estadio a alentar a su equipo con una flauta dulce y con una trompeta. Vas con un bombo, vas con una tarola, vas a golpear. Entonces, eso. Todas las canciones que son moda en el verano, pónganse a pensar eso, tienen elementos de percusión. Y en el caso de la música urbana, como se le llama, ¿no? Reggaetón, ¿no? Que le dicen ahora que viene de dos palabras, reggae maratón, reggaetón. Tienen lo que llaman el tumba tumba, ¿no? Que es un sonido que se escucha detrás, que en realidad todas estas canciones de reggaetón, todo este género urbano tiene una misma pista musical, ¿ah? Tienen un mismo acorde. Entonces, tumba, tumba, tum, puede ser rápido, lento, puede ser con instrumentos musicales, puede ser con computadora, pero todos tienen ese patrón rítmico. Te llama, ¿por qué te llama? Te llama a bailar, te llama a eso, porque son los primeros sonidos que se ha quedado grabado en nuestro ADN evolutivo, son los primeros sonidos que tienen que ver con él, ¿no? Entonces, por eso que nos llama a bailar. Ahora, todos sabemos bailar, todos sabemos bailar, todos, ¿está bien? Todos sabemos bailar. El problema es, como le dije yo a ustedes la semana pasada, el humano le gusta complejizar la cosa. Y es que te ponen una canción y no basta con bailar, porque bailar ¿qué es? Es mover el cuerpo, saltar, botar toda la tensión, liberarte y ser feliz. Pero como al humano le encanta ser infeliz, ¿no? El humano papito, papito, ese no es el paso. Tú no sabes bailar, no, todos sabemos bailar. Lo que no sabemos es los pasos que a alguien se le ocurrió que debemos seguir para poder mostrarnos cómo bailar. Por eso en ese punto, si tú te das cuenta, aquellos que les dicen que no saben bailar y no quieren seguir los pasos son muy felices en los famosos pogos, que es cuando tú vas en esos conciertos de rock o de metal y comienzan a saltar, se golpean. Ahí no hay ritmo, pero tú los ves felices, tú no lo ves que están molestos. Además, se golpean, ¿por qué no pelean? Porque no están preocupados en que un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos. No están preocupados, solamente saltan, saltan, gritan, saltan, se desahogan. Ese es un baile. Es un baile. Pero yo no puedo bailar marinera porque si no me sé el pasito y si no agarro el pañuelito y si no, entonces no puedo bailar. No, no me miran mal, me señalan porque al humano le encanta ser infeliz. No puedo bailar salsa porque si no agarro la pareja y le doy 20.000 vueltas como trompo y peor si es salsa cubana, que tengo que pasearla y pasearla y pasearla y pasearla. Entonces todos los demás estamos sentaditos ahí reprimidos porque no sabemos bailar así. Baila, baila, rompe la tiranía de aquellos que establecen pasos y que
ponen al baile como algo solamente de un grupito de personas que están señalados y elegidos para poder bailar porque tienen ritmo. Todos tenemos ritmo. Los gatos son manipuladores, no sabía. Los gatos, no sabía. Yo tengo un perrito que le enseñé a mover la patita como si dijera ven. Las nutrias, como que los gatos manipulan. Se dice violador, profesor. ¿Violador? Ah, claro. ¿Ya? Tranquilo, acá estoy para... ¿Me estás enseñando a mí? No entiendo. Tienen forma humanoide, ¿sí? En el calentamiento global, ¿crees que el humano se extinguirán? No creo. Somos el único animal pues, que puede producir cosas, ¿no? Entonces nos vamos a salvar, estamos que matamos a los demás. Ahora, el calentamiento global es propia naturaleza, ojo. Solo que ahora el humano se ha convertido en una fuerza de la naturaleza. Mucho History Channel, profe. El uno todavía no. Particularmente yo no creo que existan civilizaciones, yo no creo que existan extraterrestres, particularmente, esa es mi opinión. O sea, extraterrestres que hayan llegado, no creo. Muy buen dato, qué miedo, bla, bla, Chabuca, Chubaca aparece, no entiendo. Taongian, no entiendo. Profesor, ¿cómo los Homo sapiens llegaron de África hacia otros continentes? Ah, buen dato. En el caso de América, Fabricio, recuerda las teorías de Alex Harlica, ¿no? África está conectado a Asia. Cruzas el desierto de Sinaí y llegas a Asia. Asia está conectado con Europa, por lo que hoy es Turquía. Y si caminas al extremo, el extremo oriente de Asia, donde es el extremo de Rusia por Siberia, hay cerca de 100 kilómetros que separa Siberia de Alaska. Entonces, las dos propuestas que nos dicen, ¿no? Que hay un puente de hielo que permitió que los humanos cruzaran o que el mar descendió dejando la Tierra al descubierto. Pero por ahí llegaron, por ahí llegaron. Muchos milenios después lo hicieron a través de botes, ¿no? La famosa corriente Kuroshibu, que también lo presenta la teoría asiática. Paul Rivet nos habla de que con balsas llegaron a través de la Polinesia y la Melanesia. Méndez Correira, que nos habla que llegaron a través de la Antártida por el Optimus Climaticus. Así. Ahí está. Bueno, sigamos entonces. Si no hay más preguntas sobre ese punto, continuamos. ¿Ya? Continuamos. Justo me dio sobre un IT. La prehistoria. A ver, la prehistoria es el periodo que abarca desde la aparición del humano hasta la aparición de la escritura. En este caso, el primer humano vendría a ser aquel animal que razona. Y la primera prueba de razonamiento es la producción de herramientas. Entonces, nosotros sabemos que el primero en producir herramientas fue el Homo habilis. Por lo tanto, para nosotros, el Homo habilis viene a ser el primer humano. Así es la cosa. El primer humano, el Homo habilis. ¿Está claro? Y la primera escritura, que apareció hace más de 4.500 años, lo hizo en la región conocida como Mesopotamia, ¿no? En Sumeria, en la civilización sumeria. ¿Ya? Entonces, la primera escritura conocida como cuneiforme, que es una tablilla de barro donde se le hace incisiones con cañas o con algún objeto, o se llama cuña, cuneiforme, ¿no? Forma de cuña, o se llama así, cuneiforme. A ver, la prehistoria tiene como padre a Boucher de Fertes. Este hombre, ten cuidado, Herodoto es el padre de la historia. La historia viene de la escritura hacia hoy, ¿no? La prehistoria es de la aparición del hombre hasta la escritura. La división de la prehistoria hace Thompson, y Thompson lo divide en dos momentos, la edad de piedra y la edad de los metales. Se llaman edad de piedra y metales porque son la materia o el material a utilizar en la producción de armas o herramientas. Si solamente utilizas piedra, estás en edad de piedra. Si ya estás utilizando metales, estás en la edad de los metales. ¿Mm? Entonces, cada una de estas edades, piedra y metales, se subdivide. ¿Ya? La historia tiene 4 edades, la prehistoria tiene dos.
La prehistoria es el momento de la humanidad más larga de todos. Es el más largo. Y de las dos, la edad de piedra es la más larga. Y la edad de piedra se subdivide en paleolítico, mesolítico y neolítico. Vamos a pasar a ver ahorita mismo. El paleolítico. La palabra paleolítico, y esto ha sido pregunta de examen de admisión, pero con la palabra neolítico, la palabra paleolítico proviene de dos voces, paleo, que significa antiguo, y lito, que significa piedra, ¿no? Esto se llama etimología. San Marcos hizo una pregunta que era así, ¿no? El término neolítico, etimológicamente, o sea, descompone la palabra neo, nuevo, lito, piedra, nueva piedra, ¿a qué hace referencia? Entonces, si paleolítico significa piedra antigua o antigua piedra y neolítico significa nueva piedra, ¿a qué hace referencia ello? No es que haya piedras más nuevas que otras, no es que haya una fábrica de piedras o las piedras vayan a estar naciendo, vayan a estar pariendo las piedras, no. Cuando nos hablan de antigua piedra, en el caso paleolítico, o nueva piedra, en el caso neolítico, hacen referencia a la técnica, a la antigua técnica de trabajar la piedra. Entonces, en el paleolítico, la técnica que hallamos de trabajar la piedra es la percusión, es decir, el golpear una piedra con otra. Esa es la técnica del paleolítico. En el neolítico la técnica cambia, es la técnica del pulido, o sea, comienzan a pasar, a sobar una piedra con otra y comienzan a darle filo, ¿no? Entonces, a eso hace referencia. La economía durante el Paleolítico es una economía predatoria. Hay textos que todavía utilizan el término depredatoria. No te hagas problemas, son términos que se utilizan y son sinónimos. San Marcos últimamente utiliza el término predatoria. ¿Ya? Predatoria. ¿Qué significa, en una economía predatoria, que el humano consume pero no produce? Consume pero no produce. Por lo tanto, el humano depende de la naturaleza. Cuando la economía es predatoria, las actividades económicas son caza, pesca y recolecta. ¿Qué es una actividad económica? Es toda actividad que el humano realiza para satisfacer sus necesidades. Entonces, si yo consumo pero no produzco, mis actividades económicas tienen que ver con el consumo, no con la producción. El humano caza, no cría, consume, no produce. Pesca, no cría, consume, no produce. Recolecta, no siembra, consume, no produce. Porque esa es la característica de la economía que estoy llevando. Y este ha sido el tipo de economía que más tiempo hemos vivido. Más de 1 millón de años hemos vivido así. Por lo tanto, el humano depende de lo que la naturaleza le da. Si la naturaleza me da animales para cazar, tengo que comer. Si la naturaleza me da peces, tengo que comer. Si la naturaleza me da frutos, tengo que comer. Entonces dependo constantemente de la naturaleza. Y eso hace que yo tenga una vida nómade. ¿Por qué? Porque debo estarme moviendo de acuerdo a los cambios climáticos, ¿no? Hoy día, en la costa peruana, tú te vas por Ancón o miras nada más si es que vives por el cono norte y ves esos cerros que están atrás de Megaplaza, Plaza Lima Norte, están verdes. Están verdes. O sea, míralos bien, hay casas, pero al fondo están verdes. Al igual pasa por Pasamayo, si te vas al norte chico. La variante está verde. ¿Por qué? Por la neblina, la humedad, hace el famoso proceso de las lomas. Entonces, si no habría humanos en civilización, en ciudades, animales se estarían comiendo en ese lugar. Pequeños venados, pequeños auquenios, estarían comiendo ahorita, ¿no? Estarían ahí, pastando. Y el humano estaría atrás cazándolos. Ya no están aquí, ya están reducidos en otros lugares, por la sencilla razón de que hay casas y los animales se van. Pero si ustedes recordarán, el año pasado, en los primeros meses que estábamos nosotros en la cuarentena, encerrados, una de las cosas que llamó la atención era el reportaje de cómo habían lobos de mar, habían zorritos caminando por la calle, habían pequeños venados, y es que esos espacios donde está la plaza, la avenida, la calle, no siempre han sido calles, no siempre ha sido cemento. Eso ha sido parte de la zona migratoria de muchos animales y que se lo hemos cortado y que el animal ha tenido que verse reducido a un espacio más pequeño o buscar otra zona donde migrar o algunos que no han podido se han extinguido. Porque el humano dice, acá está bonito y Juan, matamos la chacra, ponemos cemento y arriba, ¿no? Puro edificio.
pero los animales estaban ahí. Entonces el humano iba detrás de los animales, que era lo que comía. Iba detrás del venadito, detrás del auquénido, ¿no? O detrás de la planta que iba a recolectar. Por eso que nuestra vida era nómada, estábamos constantemente moviéndonos, pero no el movernos pues a la loca, a tontas y a ciegas, sino que nos movíamos de acuerdo a la ruta migratoria de los animales. Esto también hacía que teníamos poco alimento y que la población no sea muy grande, ¿ya? En este periodo, olvídate, no llegábamos, pues, éramos menos del 0,5% de lo que somos hoy. Poquísimos éramos, ¿ah? Poquísimos. Y cómo controlábamos la natalidad en una época donde no había ese concepto, a través de los abortos inducidos o a través del infanticidio, ¿no? Era así como se lograba el control de la natalidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este periodo no había el concepto de familia. O sea, tenías un grupo, una horda, hombres y mujeres, todos se defendían y se protegían, pero el concepto de familia nuclear, papá, mamá, eso no existía. En realidad eso va a existir muy recientemente, ¿no? Por eso que creo que la semana pasada yo les decía, hay cosas que hacemos por instinto, que todavía nos queda, y hay cosas que hacemos por razonamiento, ¿no? Eh, Muy instintivo, y esto nos queda todavía en algunas personas, que cuando yo lo he visto esto, yo me acuerdo hace años, hace muchos años atrás, que, que en una academia, en un local de la academia, que tenía al frente de San Marcos, en la calle de Mesada, había un grupo de chicos que eran pues los clásicos neodeportistas, ¿no? Palomillas, ¿no? Y se juntaban a la hora del recreo, ¿ya? Se juntaban a la hora del recreo, ¿está bien? Y, y cuando se juntaban, se sentaban en un lugar y comenzaban a hablar, no molestaban, no eran impertinentes, no eran malcriados, sino que eran juguetones, eran palomillas sanos, ¿no? Y desde hacía un tiempo había una chica, una chica, una niña, una joven, ¿no? Simpática ella, pero que ahora salía mucho con un chico y que no era del grupo de los chicos, de los chicos que juegan fútbol, no medios atléticos, de los machos alfas. Sí, él no era, él era pues más tranquilo. Y me acuerdo mucho de este acto muy, muy instintivo, ¿ah? Muy instintivo que tiene el chico. Y es que cuando la chica pasaba, los demás chicos como que se codeaban, como diciendo, mira, está la simpática, está la guapita, ¿no? Pero no la molestaban, por lo digo, no eran malcriados, ¿no? Y en eso, cuando pasaba ella y o él pasaba, también se codeaban como diciendo, oye, este pata, ¿no? Y recuerdo que cuando el chico y la chica pasan y ellos estaban ahí colocados un día, en este patio pequeño donde todos teníamos que vernos, pasa el chico y la chica, ellos se codean, ¿no? Porque siempre pasaban ellos se codean por la chica, ¿no? Que era guapa, y el pata, con la cabeza agacha, mirando al suelo, conversando con ella, pero con la cabeza al suelo, levantó el brazo y se lo puso sobre el hombro y le agarró el brazo. O sea, la rodeó. Y eso fue un mensaje. Los demás se quedaron así y fue un mensaje. Y es algo muy animal, muy primitivo, ¿no? Un macho, en términos biológicos, enviándole un mensaje a los otros machos acerca de no sé, de la exclusividad sobre esa hembra, en términos biológicos, no estoy hablando en términos despectivos, ¿ah? Eso es algo muy, 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 muy primitivo que nos sale a nosotros, no muy humano, muy, muy animal. El que tú presentes a tu enamorado, al ex que se apareció en una reunión, y tú lo vas a ver, ¿ah? La conducta al toque. El que se siente macho alfa no te hace problemas, ¿ah? El que tú dices, Juan, mira, llegó Miguel. Y Juan dice, ¿quién es Miguel? No sé si te acordarás, Miguel es mi ex, uno que tuve hace varios meses atrás. Qué incómodo, no sé a qué le voy a invitar, mejor vámonos. El que se sabe macho alfa dice, ¿pero cuál es el roche?
te comunicas con él, conversas, que no, 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 ya tú sabes que yo estoy contigo hace un par de meses y no tengo nada que ver con él. Entonces, lo que no fue mi año, no me fue mi daño. Es el que sabe macho alto, ¿no? Y si viene Miguel y dice, uy, ahí viene Miguel, Juan, no hay problema. Y cuando viene, oh, te presento a Miguel. ¿Qué hace Juan? Juan se para cual grande puede ser, se estira lo más que se puede estirar, porque eso es muy primitivo, muy de primate, el golpearse el pecho, se para así bien alto, coge de la cintura a la chica y le da la mano con fuerza y mirando de los ojos saca una voz que nunca le escuchaste. Habla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Y al toque marca territorio. Eso es algo muy primitivo, ¿eh? Muy primitivo, marcar territorio. Manito en la cintura, columna bien, bien erecta, ¿no? Pecho, sacando pecho, hombros para atrás, voz gruesa, mano, mirada a los ojos. Eso es de macho alfa. Ahora, si tu flaco nunca ha hecho eso, y él es el que escribe mal, el que junta los deditos índice y los choca así, el que le gusta ver mucho Naruto, él no es macho alfa. Da gracias que no tenemos selección natural y sexual entre los humanos. Él es como el chihuahua de la raza humana, para que me entiendas. Sigamos. Vamos con el paleolítico. Vamos al paleolítico inferior. El paleolítico se divide en tres momentos, inferior, medio y superior. ¿Ya? El paleolítico inferior tenemos al Homo habilis y al Homo erectus. El Homo habilis y el Homo erectus. Y sus grandes aportes es la producción de herramientas y el uso del fuego, que son al mismo tiempo los aportes más importantes de todo el paleolítico, de todo el paleolítico. El Paleolítico Medio, donde encontramos al Homo neanderthalensis, con el aporte más importante, el inicio de la religión, los ritos funerarios. Y el Paleolítico Superior, donde encontramos a nosotros, los sapiens, a partir de ahora toda la historia de los sapiens, donde encontramos el arte. Voy a entrar a la sala antes de entrar a Mesolítico y Neolítico, a ver si tienen alguna duda o consulta. ¿Ya? A ver. A ver, pero recomendación, profesor, ¿cuál fue la primera cultura del mundo? Sí, se considera, Kendra, que la primera civilización. ¿Ah? Lo que pasa es que cultura, Kendra, cultura es un término muy grande, muy extenso. Cultura está relacionado a todo aquello que el humano produce. Entonces, cuando el humano golpea una piedra con otra, eso es cultura. Cuando el humano hace un arco y una flecha, eso es cultura, ¿no? Cuando hablamos de un espacio geográfico establecidos, con casas, ciudades, a eso se le llama civilización. Pero como es producción humana, también se le llama cultura. ¿Me entiendes? O sea, cultura es algo mucho más amplio. Y parte de la cultura es la civilización. Te lo digo no porque esté mal tu término, ¿no? No es porque esté mal tu término, sino porque, y ojo, esto lo voy a hacer bastante, es porque cuando ustedes ingresen a la universidad, y créanme que ustedes lo van a hacer, ¿ya? Y a una decente, ¿ya? Los profesores universitarios son muy quisquillosos con los términos, muy quisquillosos con los términos. Y es que a veces nos acostumbramos a utilizar términos, y no es el caso de ahora, lo estoy llevando en términos generales, términos que no tienen no tenemos concepto exacto. Entonces, los profesores, olvídate. Así que no te sientas mal cuando te es tu primera práctica en la universidad y te meten pero unas correcciones impresionantes, ¿eh? Olvídate. Yo me acuerdo que en mi primera práctica de historia me dieron de alma. Creo que fue sobre Napoleón. Yo puse, Napoleón vendrá a Francia, y el profesor me leía y decía, vendrá, ¿cuándo va a venir? Si está muerto. Que lote con Ouija. ¿Vendrá o vino? ¿Irá o fue? Ah, su madre. Y le decía, pero no, yo no entiendo. Tú estás hablando de historia. La historia es pasado. ¿Cómo que vendrá? ¿Cómo que irá? ¿Cuándo va a ir? Y digo, ¡guau! Te cachaba. Y le agradezco mucho a ese profesor. Pero sí, la primera civilización es la sumeria. Ujú. Claro, macho que se respeta marca territorio. Claro, Miguel. Claro. Señorita, si tu enamorado te regaló una cadenita, acaba de marcar territorio.
Si te acaba de regalar el corazoncito por ti o por la mitad, acaba de marcar territorio. Así como los perritos miccionan, orinan en cada poste para marcar territorio, tu flaquito te acaba de hacer lo mismo. Profe, me acaba de miccionar, te acaba de miccionar. Las señoritas son más sutiles. Lo que hacen las señoritas es pedir que ponga su foto en el WhatsApp, en el Instagram o en el Facebook. Eso también es su forma de marcar territorio de ellas. O sea, la loca también, o que te marca territorio, ¿ah? Ah, ahí sí como todos participan, ¿no? La chacota, todos se apuntan. Comenzamos a razonar, Eric, cuando comenzamos a producir herramientas. Por eso le decía que el primero en razonar es el hábil, porque es el primero en dejarnos pruebas. ¿No? Cuando comenzamos a producir herramientas, o sea, comenzamos a chancar una piedra con otra para que una piedra tenga filo y así poder cortar la carne, ahí comenzó el proceso de razonamiento. Es la primera prueba de nuestro proceso de razonamiento, Eric. Claro. Cuando son enamoradas, obviamente, y la chica ha dado la autorización, o ya es una costumbre, ¿no? Aquí en Violina. Muchas chicas se ríen y están que miran su cadenita, ¿sí o no? Muchas chicas se ríen y están que miran su cadenita y dicen, ay, bro, ya me miccionaron. Sí, ya marcaron territorio. Claro, o sea, es clásica, es clásica, ¿no? Esa es clásica. Bueno, continuamos. Si no tienen, no hay profe que no hay cadenita. Ah, ya. Ahora se ponen tatuajes, ¿no? ¿Por qué? Ahora vamos con el mesolítico. Meso significa en. Una cosita, Pedro, antes de entrar a eso, yo estoy bien tranquilo. Así que tengo tiempo. Bien tranquilo, yo no sé dónde dejó mi celular, que yo no uso reloj, yo me guío con el celular. No sé dónde dejó el celular. Bueno, en algún lugar estará mi casa. Mesolítico. Meso significa entre, lito piedras. Meso, entre, lito piedras, entre piedras. Como decirlo, Mesopotamia significa entre ríos. Mesoamérica, entre Américas, ¿no? Mesoamérica es Centroamérica. Entonces, mesolítico. ¿Qué encontramos aquí? Lo que encontramos es un periodo que está entre el paleolítico, donde el hombre es cazador, pescador y recolector, y el neolítico. Entonces está en medio, es un periodo de tránsito, de transición. No hemos dejado de ser cazadores, pescadores y recolectores, aún no lo hemos dejado de ser, todavía lo seguimos siendo, pero ya estamos iniciando la producción de alimentos, ya estamos haciendo la horticultura, ¿no? No somos 100% productores, pero tampoco somos 100% predatorios o depredadores, ¿no? Estamos ahí, estamos en medio, ¿no? El hombre sigue cazando, pescando y recolectando, pero ya el hombre, como tú ves aquí, ya el hombre ha descubierto, el humano ha descubierto que de una semilla nace una planta y de una planta nace un fruto. Entonces, ya estamos iniciando, en el Mesolítico, estamos iniciando la producción de alimentos que va a cambiar todo. Va a cambiar todo. ¿Está bien? Va a cambiar todo. Sin la producción de alimento, que luego se va a desarrollar plenamente en lo que conocemos con la agricultura, sin la producción de alimentos no habría civilización. O sea, si el humano no hubiera descubierto que de una semilla nace una planta y de una planta un fruto, si el humano no hubiera descubierto eso, hoy día seguiríamos viviendo en cavernas, seguiríamos cazando, pescando y recolectando. No habría absolutamente nada de lo que tú ves, ni una sola construcción humana, salvo armas y herramientas. Seríamos menos del 0,5% de la población. Tendríamos una perspectiva de vida no mayor a los 30 años. ¿Ya? Y no tendríamos la idea de familia que hoy tenemos.
O sea, para que te des cuenta el impacto en la vida humana que dará el neolítico. El neolítico es conocido como la revolución neolítica. Una revolución no quiere decir que vas a ir a la calle a tirar piedra, a quemar llantas. No, no, no. Una revolución es cuando tú das un cambio total. Cuando hay un cambio total, cuando hay un giro de 180 grados, ten cuidado, el cambio total no es 360, es 180 nada más. Si tú perdonas a tu ex, porque tu ex te dice, mira, yo soy otro, ya no soy el mismo, mi vida ha dado un giro de 360 grados, he cambiado, y tú lo aceptas, y después te vuelve a fallar, no es culpa de él, es culpa tuya por no saber matemática. ¿Cómo le vas a creer si te está diciendo, mi vida ha dado un giro de 360 grados? O sea, estaba en cero, 360, volvió a cero, pues. O sea, te está diciendo, no he cambiado. Ahora, tú que no sabes matemática, vas y lo aceptas. El giro es 180, que es en el punto opuesto donde comenzó. Eso es una revolución. Es un cambio total. Así que, por favor, hasta que no te engañes, hay que ser matemática. Cada vez. ¿Ves? Por eso que tu vecina sufre tanto, pues. Porque no sabe matemática. Entonces, es un cambio total. Cuando llega la economía productiva, el humano ya no puede vivir en cavernas. Porque si vas a sembrar, vas a construir canales de regadío, acueductos, para que llegue el agua y pueda esa planta crecer, porque ya te vas a dedicar de tiempo completo a esa actividad, que es la agricultura. Vas a dejar de lado la caza, pesca y recolecta. La caza, pesca y recolecta, de ser actividades primordiales, pasan a ser actividades secundarias. Y la primordial ahora es la agricultura, porque te das cuenta que hay lugares donde la planta crece sí o sí, a orillas del río Nilo, a orillas del río Éufrates y Tigris, a orillas del río Indo, del río Amarillo en China. Entonces, ¿para qué moverte? Si ahí está la planta, ahí están los frutos. Y no solamente hay planta y frutos, sino que si tú sigues sembrando, va a salir mucho más de lo que necesitas. Excedente de producción. Puedes alimentar a más gente. La explosión demográfica. O sea, crecen, hay más personas. Ya están los niños, no hay que matarlos. Y el niño ya se gana sus frijoles. Está con su palito espantando al cuervo para que no se coma la semilla. Ahí lo amarras al mocoso como espantapájaro, algo que haga el chiquito. Pero ya se das, ya se gana la comida. Antes, ¿cómo se la ganaba? Tenías que cazar un mamutío. ¿Quién le usaba? De carnal, chibolo. Carnal, pues, mamut pasaba por encima y no quedaba pero nada de él. ¿Entiendes? Entonces, es todo un cambio en la vida. El hombre se vuelve sedentario. Al volvernos sedentario construimos pequeñas chozas, pequeñas aldeas, ¿no? El humano comienza a tener mayor número de población, comienza a cambiar su estilo de vida, comenzamos a generar más basura, comienza la primera contaminación ambiental, ¿m? Comenzamos a contaminar los ríos, comienzan a aparecer tabúes, porque antes era, olvídate, pues tipo los animales éramos un todo contra todos, ¿no? En el término sexual de la palabra. Entonces, padres tenían sexo con las hijas, madres tenían sexo con los hijos, porque no existía ese concepto de padre y madre. ¿Entiendes? Pero ahora que sí la población ha crecido y es estable, y la mano de obra es necesaria, comenzamos a ver que nacen niños con problemas físicos. Entonces, la pregunta es: ¿por qué nacen niños con problemas físicos? ¿A qué se debe que nazcan niños así? Y comienzan a buscarse, y ahí se dan cuenta pues de que muchos de los niños que tienen esos problemas físicos son producto del incesto. Por eso que el incesto de padres a hijos se convierte en un tabú muy fuerte, en un crimen que los dioses castigan. Y es uno de los primeros grandes tabúes que hay. Luego, seguimos encontrando niños con problemas. ¿Y eso a qué se debe? Al segundo tabú, los hermanos, pues. ¿Entiendes? Entonces ya como que ahí comienzan a aparecer nuevas reglas, ¿no?
aparece también el concepto de propiedad privada. Antes no había ese concepto. No había el concepto de mío. No es que esta es mi cueva y nada. No, no. Esa cueva tenía que ser defendida todos los días. Porque si otro grupo, como yo, cantidad de personas quería esa cueva porque tenía una posición estratégica para la cacería, mataba a la gente que estaba dentro. No había el concepto de mío. Tú cazabas un mamut y no es que este es mi mamut, ya me lo llevo tranquilo. No. Cazabas al mamut, tenías que estar así protegiéndolo porque otro grupo podía esperar que tú lo cazaras y te mataba. No había el concepto de mío. Por eso que no había concepto de familia, pues, monogámica. Porque el concepto de familia monogámica, padre, madre, hijo, nace de la propiedad privada. Nace de esa idea de propiedad, de pertenencia. ¿Qué son los celos? ¿Mm? ¿Qué son los celos? El celo es la capacidad, entre muchas cosas, de tener un sentimiento de propiedad sobre otra persona. De creer que esa persona te pertenece de una u otra forma. Y obviamente también los celos vienen pues de una inseguridad propia de la persona y eso tiene que ver, si seguimos las teorías freudianas, psicoanalíticas, tiene que ver pues con la falta de seguridad que le dieron al niño cuando era pequeño. Por eso es que es tan obsesivo con ese deseo de que lo amen. ¿Me entiendes? Y que aquel que lo está amando tiene que ser exclusivo. Y la duda de que si realmente lo está amando en la exclusividad y en la propiedad que ese amor le pertenece. Eso nace con la propiedad privada. Antes eran así. ¿Entiendes? Ah, y otro concepto de celo que es muy bonito, ¿no? Celo es aquella creencia de algunas personas que es creer que otra persona ha tenido el mismo mal gusto que tú tienes, ¿no? Esos son los celos. Luego vienen las clases sociales, ¿no? El que nacido para mandar, nace para obedecer, el sacerdote, el campesino, y por último el Estado, ¿no? Que teocrático, que solo envuelve. Entonces, esta es una gran revolución, es una gran, gran revolución. Nos cambió todo, ¿ah? Nos cambió totalmente todo. Voy a ver si tienen alguna pregunta o duda. Ahorita vamos a ver eso de Megalito, no te preocupes, ahí hay una imagen, no te preocupes, ¿ya? Ah. No, Carlos, Pangea es un momento en la historia del planeta donde los 5 continentes o los continentes, se hizo, estaban unidos en uno solo. A ese continente único le llaman Pangea. Cuando se daba el Pangea o la Pangea, ¿ya? No existía el humano todavía. Todavía no existía el humano. Eso fue un periodo, olvídate, creo que en la época de la edad secundaria de la Tierra, ¿no? Ni la megafauna existía. La megafauna, por lo general, se le asocia a los animales de la glaciación, no a los dinosaurios. A eso le dicen megafauna. Ahora, Sofía, ya no funciona eso. Bueno, no sé de cuál están hablando porque no estoy leyendo nada. Pura frase TikTok. Bueno, entonces, esta es su diversión. Las personas empezaron a usar la razón cuando fabricaban herramientas. Hoy te lo voy a explicar, Jorge, lo que es megalito. Profesor, si planearon matar al anime, ¿no es el primer razonamiento? No entiendo, Shirley. ¿Anime no son esos dibujos japoneses? Ah, la rueda es la de bronce. Ah, pero matar al animal, Shirley, no es razonamiento porque los animales también matan animales, ese es instinto de conservación. Lo que pasa es que tenemos instintos, y nuestro instinto de sobrevivencia está matar a otro animal para comer. Ahora, el razonamiento es cómo lo matas. No tenemos garras ni colmillos. Si producimos herramientas que reemplacen nuestra ausencia de garras y colmillos, ahí está el razonamiento. Pero el matar a un animal es instinto. Es más, esto nunca ha pasado porque sería un experimento totalmente inhumano, pero si dejamos en una isla desierta a niños,
a niños de 2 años y que por milagro de la vida sobrevivan, pero que hechos niños de 2 años o de 1 año no tengan una civilización, no tengan adultos que los guíen, uno, crecerán si es que logran sobrevivir y no sabrán hablar, porque no existe una cultura, una civilización que les enseñe a hablar. ¿Me entiendes? No existe. Es más, probablemente ni caminen en 2 patas, pero lo que sí harán será reproducirse, porque la reproducción, o sea, el acto sexual, como objetivo de reproducirse, es muy instintivo. Eso nadie te lo enseña, eso viene en el ADN. Pues es instintivo. Ahora, que para llegar a reproducirme, yo voy a cortejar, voy a regalar flores, voy a portarme, voy a tabañarme, eso ya es racional. Eso ya es racional. Es por eso que en muchas civilizaciones el acto sexual es tan censurado, penado, es un tabú. El hablar de sexo, uy, dijo sexo, uy, dijo sexo. Es más, otros hasta se burlan, hasta hacen broma. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a la palabra, ya que ese momento nos demuestra lo animal que somos, lo primitivo que somos. ¿Mm? En la agricultura se usó la razón. Ah, sí, en la agricultura ya estábamos razonando, ya, la agricultura sí. Sí, Diego, el trueque, que es una palabra que se utiliza en todas las civilizaciones, sí, ya en el Neolítico ya hay trueque. Ya hay trueque. Ujú. En el Neolítico hay trueque. Continuemos ya con lo último. Ya aparece entonces ya la capa, o sea, para el Neolítico, el que está haciendo esto son Homo sapiens. Ya aparece entonces el cerebro ya está totalmente desarrollado, pues. Ya todos razonan ya. No son los lugares donde aparece la agricultura por primera vez. ¿Está bien? No son los lugares donde aparece la agricultura por primera vez. ¿Ya? Y el primer lugar donde aparece es aquí. Aparece. Ahí está. Esa es la famosa media luna fértil o fértil creciente, que es entre África, Egipto y Mesopotamia. Aquí está el lugar donde aparece la agricultura por primera vez. Y por lo tanto aparece la primera civilización, que es Mesopotamia, como por ahí lo dijeron. ¿Por qué? Porque el río Nilo y el río Éufrates y Tigris se autofertilizan. A esto llaman megalitos, a las grandes construcciones de piedras, y los megalitos están asociados al neolítico, ¿no? El menhir, el dolmen, el cromlech, que tienen que ver con construcciones más que nada rituales, ¿no? Tienen que ver con cuestiones del cielo, las estrellas. ¿Sí? Son grandes, ¿eh? Y lo levantaban ellos. Y luego viene, ya para finalizar, la edad de los metales. El cobre, que es un metal que es el primero en ser utilizado, muy débil, ¿ah? Muy, muy débil. Por lo tanto, el cobre no viene a reemplazar a la piedra como arma o herramienta. El cobre se utiliza más que nada en adornos, así que el cobre es un periodo de tránsito, un periodo de transición. El bronce, que no es un metal puro, es una aleación de cobre más estaño. Entonces, como es una aleación, aquí también hay comercio, más un comercio internacional, más desarrollado. Tú tienes cobre, yo tengo estaño, habla, intercambio, ¿no? Aparecen las primeras ciudades, aquí ya vemos a las primeras ciudades que se van desarrollando, producto de ese intercambio. Aparece la escritura en el bronce, la rueda, ¿no? La rueda que se va a dar en Asia, en África, se da en Europa. En América no hubo rueda. En América la rueda lo traen los españoles. ¿Ya? Esos a los cuales tanto insultan, en la rueda lo traen los españoles. Y se da el inicio de la esclavitud. La esclavitud, por si acaso, no tiene que ver con el color de piel. ¿Ah? No tiene que ver. La esclavitud asociada a las personas africanas, a las personas de piel oscura, a las personas negras, es muy reciente. Es la esclavitud del siglo XV y XVI para adelante. La esclavitud, en toda la extensión de la palabra, no tiene que ver con color de piel. Los esclavos podían ser rubios, podían ser negros, podían ser amarillos, rojos, verdes, púrpura, el color que tú quieras. El esclavo no tiene que ver con el color de piel. El esclavo es una condición legal de acuerdo a la sociedad en la cual se da, donde el humano, sin importar su
su color de piel, su sexo o su edad, el humano es considerado una cosa, es un objeto. Ese es un esclavo. Tú eres capaz de poder hacer lo que quieras con ese ser humano. Los chinos tienen esclavos chinos. Los incas tienen esclavos andinos. Los pinas. ¿Mm? Y ojo, y el esclavo no tiene que ser ignorante. ¿Ah? Muchos grandes filósofos murieron como esclavos. Muchos sacerdotes, muchos intelectuales. El esclavo es la persona que tiene la mala suerte que por guerra otro te termina conquistando. Pues habían esclavos que eran mucho más inteligentes, preparados y sabios que sus amos. En Atenas, los esclavos educaban a los niños. Un grupo de esclavos educados eran los encargados de educar. Ellos le llamaban los pedagogos, los que llevan a los niños. Entonces, esa idea de que el esclavo, uno, es una persona de piel oscura y dos, es una persona de escaso conocimiento, entendimiento, es una versión y una justificación muy primitiva, muy del siglo XVI y muy ignorante, muy ignorante. Que es la más popular, obviamente, la más popularizada, que la gente común y corriente la sabe, pero personas como nosotros que ya estamos leyendo algo, tenemos que tener claro que eso no es así, ¿saben? Y el hierro, el último metal descubierto por los indoeuropeos, principalmente por los hititas, pregunta de examen de admisión en San Marcos, y el apogeo del esclavismo que se da con Roma. A ver, chicos, pasen a la práctica, por favor, y digamos las claves. ¿Ya? Pasen a la práctica, por favor. Claro, claro, Jeremy, porque ahí se da pues la primera civilización. ¿Cómo descubren los metales? Kendra, probablemente lo descubren porque lo confunden con piedra y lo ponen en una fogata y después se dan cuenta de que la piedra, que era el metal, comienza pues a derretirse, ¿no? Ante altas temperaturas. Lo expliqué, Natalie, las redes sociales son los grupos de poder, son los grupos que nacen a raíz de la aparición de los sacerdotes, que no son otra cosa que los astrónomos. Los astrónomos son aquellas personas que ven en los astros una relación con los cambios climáticos y en lugar de decir, oye, mira, la estrella se mueve y cuando se mueve hay sol o hay frío, dicen, un dios hace todo esto. Ah, los hititas dije que son los primeros en usar el hierro. Ah, qué bueno, Daniel, es bonito. Ah, claro, la esclavitud aparece después del Neolítico. Por eso que la esclavitud aparece ya cuando hay clases sociales, ¿no? Ahí aparece la esclavitud. La esclavitud aparece cuando hay propiedad privada, porque el esclavo, ¿qué es? Es tu propiedad, es tu bien, es tu objeto, solo que el objeto habla. Antes, en la época paleolítica, no había esclavitud, porque no existe concepto de propiedad privada. Es así. Pasen a la práctica, por favor. Pasen a la práctica. La escritura apareció hace más o menos 4500 años en Mesopotamia, Paola. Ahí aparece la escritura. La primera escritura que son escrituras ideográficas. En Mesopotamia, la famosa escritura cuneiforme. A la práctica, por favor, somos 61. A ver, ¿cuántos están haciendo la práctica? Vamos a ver cuántos están haciendo la práctica. A ver, ustedes son.
A ver, me parece que tengo un internet medio lenteja. Pero, chicos, listo, Luz, todavía no se vayan, ¿ah? Todavía no se vayan porque me falta todavía dar en las clases de la práctica. De la práctica, no, perdón, de las preguntas que yo les coloco. Pero me parece, espero estar equivocado, que solamente van respondiendo menos de 30 y somos más de 60. Así que, por favor, lo demás, más, eso, 0, 10, no sé cómo le ponen nombres normales, ¿ah? 0, 1, y este de acá. Bien, vamos más de 43, me parece genial, pero por favor, son más de 50. ¿Cómo quieren verse evaluados si no están haciendo la práctica? Y encima la práctica son preguntas de lo que he hablado, ni siquiera son preguntas que evalúan tu conocimiento previo y nada por el estilo. Cosas que he hablado durante la clase. ¿Ya? Así que por favor, hagan la práctica. Ahorita voy a pasar a ¿cómo se llama? Voy a pasar a... ¿no? Voy a pasar a dar sus claves. Listo. Claro, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, Fabricio, ¿no? De que si prestas atención, bueno, resuelves, ¿no? La idea es que ustedes mismos se coloquen una rutina, ¿no? En esta forma de dictado. Por eso que también de vez en cuando suelto algo por ahí, ¿no? Para que no todo sea tan pesado y ustedes pues se le vaya la atención tan rápido, ¿no? Entonces cuando hablamos de la ex, automáticamente ya todos prestan atención, ¿no? Porque todos de una u otra forma la han chocado, ¿no? En algún momento alguien rompió tu corazoncito. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ujú. Bueno, yo estoy esperando que cargue porque estoy... Sé que tiene mi internet hoy día. Bueno, lo bueno es que ustedes me pueden escuchar, pero no sé por qué está demorando tanto en cargar algunas cosas. Aquí está. Aquí está. A ver. Ahí está. ¿Dónde es esto para aumentar? ¿Cuál es para aumentar? Creo que este es para aumentar. Aquí, a ver si. Ah, ya, un poquito más. Estoy medio ciego. El uso del fuego se relaciona a, bueno, pues el uso del fuego por primera vez se relaciona al Paleolítico. El arte se relaciona a, bueno, la primera vez que se utilizó arte se relaciona al Paleolítico Superior. Pregunta número 1A, pregunta número 2A. El sedentarismo se inicia con el Neolítico. Pregunta número 3D. El fértil creciente o la media luna fértil o el primer lugar donde hay agricultura se encuentra en el cercano oriente. Siempre cuando me hablan cercano oriente, medio oriente o lejano oriente, hay que tener en cuenta que toma como punto de referencia Europa, ¿ya? Europa. Entonces, Europa es el punto de referencia, por eso que dicen, lo que está cerca de mí hacia el oriente es cercano oriente. Lo que está un poquito más lejos de mí es Medio Oriente. Y lo que está muy lejos es lejano oriente. Pero el punto de referencia es Europa. La producción de alimentos se desarrolló. Si me hubieran dicho se inició, fuera mesolítico. Pero como dijo se desarrolló, la clave es dedo, 5 dedos, neolítico. Las claves sociales aparecieron durante el periodo neolítico, ¿no? La famosa revolución neolítica, neolítico. El sedentarismo está relacionado a, bueno, es parecido al otro, ¿no? Al neolítico. El fuerte creciente se encuentra cercano al oriente. Ah, la pregunta se ha repetido. La rueda apareció en la edad de bronce. Ahí aparece.
Yo le he dicho, ¿no? En América no hay rueda porque no hay animal que jale la rueda. En ese punto. En Europa sí hay animal que jale la rueda, la vaca, el toro, el caballo. Acá no. Por eso acá no hay rueda. Acá la rueda la traen los españoles. Y la esclavitud se desarrolló, no apareció, sino se desarrolló en la Edad Media. Carambas. Ahí está. 10, clave B, 9, clave A, 8, clave D, 7, clave D, 6, clave D, 5, clave D, 4, clave D, 3, la clave también es la D, la 2, la clave es la A y la 1, la clave es la A. Preguntas, consultas, comentarios y dudas. No, no, no. La escritura, la prehistoria termina con la escritura. Se inicia con el primer humano. ¿Entiendes? Termina con la escritura. Listo. Preguntas, consultas, ¿todo bien? Bueno, si es así, entonces nos estamos viendo la próxima semana.